El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque te voy a estar enseñando el paso a paso de cómo colocar debidamente un precio de take profit en las operaciones que hagas en el mercado y también debidamente un precio de stop loss. Te voy a estar mostrando exactamente para qué sirven estos dos valores, qué es lo que hacen en cada una de las operaciones y también vamos a estar pasando por diferentes escenarios en los cuales vamos a estar colocando un TP y un SL, que serían las siglas de take profit y de stop loss. Primeramente lo vamos a estar haciendo en el mercado de futuros, la primera operación de forma manual, y después te enseño cómo colocar ese take profit y ese stop loss con un robot de trading, que también es bastante interesante porque este tipo de herramientas te permiten hacer trading de manera automática y dejando efectivamente tu take profit y tu stop loss. Simplemente tienes que esperar a que el bot haga su trabajo y te saque, bien sea en el TP o en el stop loss o en el SL. En este caso lo vamos a estar llevando en el intercambio de criptomonedas BitGet, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Para hacer lógicamente cada una de estas operaciones necesitas tener saldo disponible en tu cuenta. Lógicamente para hacer cada una de las operaciones vamos a necesitar tener en este caso cuenta en BitGet y algo de fondos en USDT para hacerlas directamente con lo que serían operaciones manuales como también operaciones con bots de trading. Iniciamos primeramente con lo que sería una operación manual, que en este caso la podemos ver acá en BitGet con lo que sería trading de futuros USDT. En este caso yo estoy viendo una muy buena oportunidad en el par de TIA contra USDT, ya que es una moneda que actualmente en velas de un día nos está marcando efectivamente un soporte muy importante. De hecho ya he venido haciendo algunas operaciones allí. Fíjate las flechitas que salen, en este caso una operación de venta que sacamos acá en una buena ganancia cuando cayó el mercado, y una operación de compra que sacamos acá cuando colocamos acá en esta flechita verde un long y salimos acá en efectivamente ese long en ganancia. Lo que vamos a estar haciendo efectivamente el día de hoy es sacando otra operación de long, otra operación de compra, porque estamos viendo de que ya esa moneda está empezando a tocar zonas bastante importantes de reversión. O sea, quiere decir que esta es una buena zona de soporte donde efectivamente normalmente el precio lo que hace es toca esa zona y se va hacia arriba. No necesita irse muy hacia arriba, pero sí algo, ok, para que nos deje efectivamente una ganancia inclusive en un corto plazo en los siguientes días. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacer una operación en el mercado de futuros y que podamos sacar un take profit y un stop loss? De hecho, te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque te traigo dos muy buenas promociones, una con Solana y otra con lo que sería una competencia, que puedes ganar más dinero si lógicamente haces operaciones en el mercado de futuros dentro de BitGet, ¿ok? En este caso voy a ir al par de TIA USDT. Como te comenté, es una moneda que en este momento la verdad es que está generando un cambio significativo en lo que sería su tendencia, al menos eso es lo que pienso yo, porque ha estado bastante bajista en los últimos días. De hecho, el día de hoy lleva un 6% negativo y la conseguí justamente con ese truco, dándole acá al apartado de cambio donde me muestra las monedas que más han subido el día de hoy y más han bajado. Me puse a ver varias y esta me gustó bastante porque está en una zona de soporte, o está tocando una zona de soporte muy importante, que desde allí ya se podría ir el precio en long, o sea, ya se podría ir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Primero, detectar que hay una oportunidad. Acá tengo una operación que posiblemente me pueda dar un resultado en long, una operación que me pueda dar un resultado en long, ¿ok? Entonces yo lo que voy a estar haciendo en este mercado va a ser abrir un long, ¿ok? En este caso, lo primero que tengo que habilitar sería un apalancamiento cruzado o aislado. En esta cuenta, en lo personal, estoy llevando un apalancamiento cruzado porque estoy operando con muy buena cantidad de fondos, ¿ok? Fíjate que acá en el balance disponible, la verdad es que tengo un margen bastante importante y estoy operando la mayoría de las operaciones con un apalancamiento de 10x. Lógicamente, en este tipo de operaciones te puedes apalancar hasta 75 veces, pero todo depende de la operación. Inclusive, si te vas a apalancar 75 veces, es muy importante que entiendas qué es lo que estás haciendo, porque sí que lo puedes hacer con poco capital, de repente con 5, 10, 15 dólares, pero si ya vas a operar con operaciones de 100 dólares en adelante, lo bueno sería no pasarse de 20x, ¿ok? Eso sería lo ideal, aunque lógicamente todo depende de tu estrategia. Yo confirmo efectivamente que me voy a apalancar 10x, ¿ok? Le voy a dar clic aquí a confirmar y acá ya tengo en este caso mi apalancamiento cruzado con un apalancamiento de 10x. Como te dije, yo estoy utilizando esta cuenta en cruzado, pero en este caso si no tienes mucha experiencia en el mercado de futuros, puedes trabajarlo en aislado, que es muchísimo más seguro, ¿ok? En este caso voy a colocar ya una operación en el mercado porque la verdad es que está en un muy buen punto de compra. Entonces lo que puedo venir acá a decirle al mercado es que yo voy a querer una operación a market, ¿ok? Una operación que vaya en este caso a mercado, que compre el mejor punto del mercado, y voy a colocar por ejemplo un valor de costo de mi capital. Por ejemplo, acá en USDT yo tengo 2.926 dólares, podría colocar por ejemplo una operación, se me ocurre, de unos 50 dólares, ¿ok? En este caso el precio de liquidación que voy a tener en esta posición es que si el precio llega a 45 dólares, ¿ok? Ahorita está en 4,6, yo perdería en este caso la cantidad que tengo en el
balance disponible. Si trabajas con una operación aislada, ¿ok? Lógicamente el precio de liquidación siempre te va a quedar más cercano porque tú vas a utilizar solamente $50 de margen para poder rendir esa operación. Entonces vamos a colocar $50, vamos a darle clic aquí a abrir long. Como te diste cuenta, la operación se ejecutó de una gran manera, pero acá no le colocamos ni el take profit ni el stop loss a la posición, que lo debimos hacer antes de colocarla, sino que ya la tenemos aquí, ¿ok? Abierta, en este caso TIA USDT en cruzado long a 10X con, en este caso, un ROE de menos del 1%. Si queremos colocar ya el take profit y el stop loss, una vez ya hayamos ejecutado la posición, le tenemos que dar a este botoncito, ¿ok? Que dice TPISL de la posición, le damos clic y allí es donde vamos a estar colocando efectivamente la posición de stop loss y de take profit. Si es que no lo hayamos hecho antes, porque la idea siempre es hacerlo antes, pero entiendo que la gran mayoría de personas se le olvida. Acá a mí en lo personal siempre me gusta dejar en este caso un precio de take profit y un precio de stop loss en términos de porcentaje. Por ende yo lo que hago es siempre mover esta barrita, ¿ok? Que te sale aquí en el apartado de abajo y decir, bueno, me quiero ganar por ejemplo un 10% de la posición, un 20% de la posición, un 15%, un 50% y allí te sale exactamente a qué precio tendría que llegar la moneda para dejarte ese resultado. Por ponerte un ejemplo, si yo dejo que me quiero ganar un 11% en esta posición, el precio tendría que llegar a 4.75. En este caso, ¿cuál es el precio actual de TIA? 4.70. El precio tendría que llegar a 4.75 para yo llevarme un 11% de la posición, que de mis $50 serían $5.48 de ganancia. Lo mismo tengo que hacer con el stop loss. En este caso puedo colocar un stop loss del 5%, del 10%, del 20%. Allí tú te fijas efectivamente cuál sería tu riesgo-beneficio, pero lo importante sería estos valores se tienen que parecer para que no te arriesgues tampoco demasiado en tu cuenta. Entonces podríamos dejar, por ejemplo, que yo me quiero salir con un stop loss al 10%, en este caso podría ganarme un 11% y perder un 10%. Si efectivamente eso es lo que yo quiero colocar en esta posición, según la gráfica como la he visto, tengo que ver que el precio ahorita mismo está en 4.70, precio de TIA USDT, y el stop loss, si me lo llegase a tocar, el precio tendría que ir a 4.65 y allí estaría perdiendo un $4.96. Si esto me parece que está correcto, ok, le doy aquí clic a confirmar. Mientras el precio no llegue a ninguno de estos valores, ok, siempre y cuando esté por la mitad, por ejemplo ahorita está en 4.71 y si se sigue quedando así por varios minutos, varias horas, el precio no me toca ni el take profit ni el stop loss, no se me va a cerrar. ¿Ok? A juro me tiene que tocar alguno de los dos lados para que la posición se cierre, bien sea en ganancias o en pérdidas. ¿Ok? En mi caso voy a colocar estos valores de take profit y stop loss y le voy a dar clic aquí a confirmar. Cuando hago eso, inmediatamente se me ejecuta acá la posición de take profit y stop loss en el mercado. Actualmente voy ganando un 2% y efectivamente si ya quisiera salirme con esa ganancia, lo único que tengo que darle es cerrar rápido o a cerrar. ¿Ok? Acá en el intercambio de Bitget. Ahora, este tipo de posiciones siempre, ¿ok? Siempre se deberían colocar antes de ejecutar la orden. Ok, antes. Entonces, en este caso, yo estoy colocando que estoy entrando en este punto. Vamos a verlo acá en velas de 15 minutos para que sea más clara. En este caso, yo entré en este punto, ok, y yo estoy esperando que el precio vaya en long. O sea, yo estoy esperando que me toque esta linecita verde. Si me la toca, yo estaría allí ganando, en este caso, $5, ok, que serían 10% de los $50 que yo coloqué. Ahora, si me toca la línea roja, yo aquí estaría perdiendo $5, ok, que ese sería mi precio de stop loss. Así se ejecutaría una posición de TP y stop loss. Lógicamente, si lo quieres hacer quizás un poquitico más fácil, es simplemente darle clic acá, ok, a take profit y stop loss y hacer la misma operativa, ok. ¿Cómo sería? Coloco el valor que quiero en el mercado, coloco acá take profit y stop loss y le digo, bueno, en términos de porcentaje me quiero llevar un 10% y en términos de porcentaje también, ROI de porcentaje en el stop loss un 10% y allí ejecuto la posición, bien sea long o short, ok. Esta posición yo creo que la vamos a terminar ganando relativamente fácil. Lo mismo vamos a estar haciendo si ejecutamos un bot de trading. En lo personal estoy utilizando mucho estos bots que se llaman Grid de futuros y Martingala de futuros porque están dejando muy pero que muy buenas ganancias. Para ello vamos a bots de trading, voy a darle clic acá a Grid de futuros y vamos a llegar a una página como esta, que como te das cuenta estamos exactamente en el mismo par, TIA contra USDT. ¿Por qué? Porque allí estoy viendo yo que efectivamente hay una muy buena oportunidad de compra, ¿ok? De compra en estos momentos. ¿Por qué? Porque efectivamente en velas de un día está tocando mucho esa línea de soporte y normalmente cuando toca esa línea de soporte el precio se va arriba, ¿ok? De hecho lo termina haciendo con bastante fuerza. Entonces, como yo pienso que en los próximos días eso es lo que va a estar pasando, y de hecho lo ha venido pasando desde que yo me metí, ya el precio ha venido aumentando, aumentando y aumentando, lo que va a estar haciendo es configurando un robot de trading de la misma manera. Voy a venir acá a velas de 15 minutos, fíjate que el precio desde que tocó más o menos los 4.60 ha venido recuperándose, ha venido subiendo y ahorita como creo que está retrocediendo algo, me voy a volver a meter en long, pero en este caso lo vamos a estar haciendo con un robot de trading. La verdad es que Bitget,
que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, tiene esta herramienta muy buena que de hecho con inteligencia artificial te permite crear un robot prácticamente con 2 clics. Lo único que tú tienes que hacer es venir al bot que en este caso a ti te interese. En mi caso no van a ser bots de short, sino van a ser bots de long, y básicamente la inteligencia artificial te lo configura de verdad que en automático. Como este es un video un poquitico más aplicativo, yo me voy a estar creando el bot de forma manual para que sepan cómo hacerlo, pero la verdad es que la inteligencia artificial te lo crea igual de bien, ¿ok? Te lo crea bastante rápido. En este caso, el par que voy a trabajar, que en este caso va a ser TIA USDT, va a ser una operación en long. Le voy a colocar un precio, en este caso cuando dice precio más abajo, sería el precio más abajo al cual yo quiero que el bot esté trabajando. En mi caso particular va a ser, por ejemplo, este bot lo voy a dejar hasta el área de los 4.4, podría llegar a ser el área 4.4 como precio más abajo, y como precio más arriba podría poner, por ejemplo, los $5. O sea que el bot va a estar trabajando en una malla, ¿ok? Desde los 4.4 hasta los $5. Siempre y cuando el precio esté allí, el bot va a estar trabajando. Voy a colocarle, en este caso tienes de 2 a 50 operaciones por grid, le voy a estar colocando, por ejemplo, 30 operaciones por grid, y la malla va a quedar así, de esta forma. ¿Qué quiere decir esta malla? Que mientras el precio esté en este rango de precios, el bot va a estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y aquí fíjate que me sale abrir long, cerrar long. ¿Por qué? Porque yo estoy operando con operaciones de long, o sea, estoy esperando que el precio vaya hacia arriba en las próximas horas. Y aquí en el apartado de abajo me salen en configuraciones avanzadas efectivamente los precios de take profit y los precios de stop loss. Acá no tengo la forma de efectivamente colocar un porcentaje de la posición, por ejemplo, colocar un 10%, un 15%, un 20%, ok, no tengo forma de yo colocar un porcentaje del valor que yo coloco en el mercado. En este caso, este es un bot que puedo colocar desde los $20. Entonces yo, por ejemplo, podría colocarle a este robot $40, ok, o inclusive $100. Arriba de los $40 me va a permitir colocar lo que sea. Este balance disponible, para que tengas una idea, te sirve tanto para lo que serían los bots de trading, como también te sirven para las operaciones manuales. Yo en mi caso, como ya le coloqué $50 a la operación manual, le voy a colocar $50 a lo que sería este robot, ok. No necesariamente tienes que hacer los dos, puedes hacer uno de los dos, o los bots o la operación manual, ok. En este caso le voy a colocar otros $50, le voy a decir que voy a estar trabajando con este bot en TIA USDT, pero el precio de take profit y stop loss me toca colocarlo manual. Como el precio está en los 4.72, yo podría fijarme, por ejemplo, un take profit a los 4.82, y exactamente lo mismo haría con el precio de stop loss, ok. En este caso te va a decir que lógicamente este take profit está dentro de la malla, perfecto, no hay ningún tipo de problema, y como estoy entrando en los 4.72, por ejemplo en los 4.62, allí me saldría con lo que sería un stop loss. Entonces coloco acá 4.62. Si te fijas, acá ya configuramos antes, ok, en configuraciones avanzadas, antes de meter la operación, antes de crear el robot, ya estamos configurando el take profit y el stop loss, cosa que no sucedió en la primera operación, para que vieras exactamente cuál es la diferencia de configurarlo antes o después. Fíjate que aquí me cayó un poquitico el mercado a 4.70, así que voy a aprovechar esto para justamente colocar la posición. Le voy a dar clic acá a que no me reserve fondos, ok. Es muy importante darle aquí que no te reserve fondos, sino que los $50 que colocas en el mercado son los que van a estar dentro de la operación. Le damos a clic acá a crear una orden, le damos clic acá a confirmar, y directamente cuando creamos el robot nos sale así, ok. Pasa exactamente lo mismo como la operación pasada. En este caso, fíjate que aquí la hicimos a 5x, el long lo metimos a 5x. Yo normalmente cuando creo un robot lo creo con un apalancamiento mayor, porque el 5x siempre es un nivel de apalancamiento bastante de poco riesgo, y normalmente yo me arriesgo un poquitico más, trabajo más o menos los apalancamientos con los bots a 10x, inclusive hay unos que otros que los colocamos arriba de 20x, pero la gran mayoría lo colocamos a 10x, ok. En este caso fíjate que ya tenemos el bot en ejecución, TIA USDT, un long a 5x. Esta es una operación que siempre cuando se llevan con los bots se lleva de forma aislada, o sea que no estamos trabajando con nuestro margen cruzado. Cuando operamos con bots siempre es de manera aislada, y acá me dice exactamente las ganancias o pérdidas totales que yo tengo en cada una de estas posiciones. Lógicamente, como el precio ha venido bajando algo a los 4.69, yo en esta operación actualmente estoy perdiendo alguito. Con todo y eso, en la operación que metimos de forma manual, como la metimos con la misma cantidad de dinero pero con mayor apalancamiento, cuando ganemos esa operación, la posición de allá quizás nos va a dejar en menos periodo de tiempo, nos va a dejar una ganancia más rápido que lo que sería esta operación de los bots. Primero, porque en la anterior entramos con un apalancamiento mayor, en este caso entramos con un apalancamiento menor, por ende el precio se tiene que mover muchísimo más al alza para que nos deje la ganancia, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, acá vamos ganando ahorita 0,20%, pero si vamos a lo que sería la operación manual, fíjate que la operación manual ya va con una ganancia mayor. Fíjate que acá ya tenemos, por ejemplo, casi $1 de ganancia, tendríamos 2% de profit. Entonces, lógicamente la operación manual, cuando la ejecutamos con un mayor
mayor apalancamiento, lógicamente vamos a estar generando una mayor ganancia, pero con todo eso nosotros no vamos a tocar ninguna de la operativa. Vamos a dejar trabajar tanto la operación que estamos colocando de forma manual en BitGet, como también esta que estamos trabajando con un robot de trading, que él es el que se va a encargar de cerrar la posición, porque ya nosotros lo abrimos con él, abrimos la posición, el par de TIA-USDT en long, pero él es el encargado, una vez suba el mercado, de cerrarme la posición. En este caso, yo ya tengo el valor en el cual me va a cerrar esta posición, que van a ser en los 4.82. Cuando me toque los 4.82, este robot se va a cerrar en ganancia. Lógicamente, si toca los 4.82, ya habré cerrado la operación manual mucho antes, ¿ok? En ganancia, porque esa la estoy trabajando con 10x de apalancamiento. O sea que se va a cerrar mucho antes la posición. Yo espero que haya quedado clarísimo esta operativa con el take profit y el stop loss. Y de paso, te dejo saber algunas promociones que tiene BitGet en este mes para que las puedas aprovechar. Esta, la verdad, está bastante buena. Si tienes Solana, si tienes la moneda de Sol en tu billetera, bien sea que lo tengas dentro o fuera de BitGet, transfiéretelas a el intercambio de criptomonedas BitGet. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque están dejando con periodos de staking APIs, ¿ok? Retornos anuales bastante importantes. Estos retornos normalmente te los pagan de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, y efectivamente están pagando un API, o sea, una tasa de interés por dejar tus solanas aquí bastante importantes, con lo que sería esta nueva función del BG Sol, ¿ok? Para hacer staking de este tipo de monedas es bastante sencillo, es simplemente colocar las solanas en lo que sería el intercambio de BitGet. Vas a recibir esta moneda BG Sol, que es efectivamente las que vas a colocar en staking, y simplemente por holdearlas, simplemente por tenerlas en el intercambio, vas a generar un API que la verdad está actualmente bastante bien. Están generando un incentivo demasiado importante para todas las personas que tienen la moneda de Solana, y esa función la consigues de verdad de manera muy sencilla en lo que sería el apartado de Earn, y vas a esta función que se llama BG Sol, que de hecho dice que está hot en estos momentos. Le vas a dar clic y allí lo único que tienes que hacer es colocar básicamente tus activos BG Sol en el staking. ¿Cómo haces eso? De manera muy sencilla, le vas a dar clic acá a Haz Staking ahora mismo. Yo la verdad es que no tengo monedas de Solana, o en verdad tengo muy pocas. Fíjate que en el balance disponible casi no tengo nada, porque yo normalmente este intercambio de BitGet lo uso mucho para futuros, ¿ok? Tanto para copy trading como para operaciones manuales, como para operaciones con robots. Entonces yo la verdad es que Solana no tengo mucho, tengo tan solo 0.07. Me darían esta cantidad de BG Sol, ¿ok? Que serían 0.067 BG Sol. Y si yo quiero efectivamente meter esos Solanas en stake, le doy clic aquí a confirmar y listo. La verdad es que es bastante sencillo, ¿ok? Yo la verdad es que tenía poco Solana para hacerte la demostración, pero eso es lo único que tienes que hacer. Después dejas esa Solana en staking, esas Solanas te van generando un beneficio en términos de API sin tú tener que hacer absolutamente nada, y luego esos beneficios van llegando a tu cartera de BitGet, ¿ok? Así que la verdad es que es una operación que está bastante interesante con estas funciones de BitGet. Aparte que también por este mes de Halloween están ofreciendo una competencia de futuros que está realmente impresionante, porque van a estar repartiendo premios de 458,000 USDT que puedes estar ganando de forma diaria, de forma semanal y de forma mensual. Lo único que tienes que hacer es volumen de trading, o sea, tienes que operar el mercado de futuros, bien sea con operaciones, como te dije, con take profit y stop loss, pero que ejecutes de forma manual, como la que acabamos de ejecutar en TIA-USDT, como también puedes hacer operaciones con robots de trading, o sea, operaciones con bots, bien sea con el bot Martingala de futuros o bien sea con el bot Grid de futuros, que fue el que usamos el día de hoy, con un take profit y un stop loss en cada una de las operaciones. Lo único que tienes que hacer es venir a este apartado, que lo vas a tener acá en el apartado de arriba, que dice 458,000 USDT que van a estar rifando, y le vas a dar clic acá a Únete. Es lo único que tienes que hacer. Dale clic acá a Únete, dice que estoy registrado, y aquí ya me sale la calificación mía, ok, según las operaciones que yo estoy haciendo, el volumen de trading que estoy moviendo, cuánto yo me puedo estar ganando en esta calificación para la competencia. La verdad es que es bastante sencillo, porque todos los días, por ejemplo, el día de hoy están estas personas haciendo trading en el mercado de futuros. Fíjate que todo está según el volumen de trading que tú generes, y fíjate que se van a estar repartiendo premios solamente el día de hoy de estos montos, ok. Lógicamente, mientras más arriba estés en la tabla, más ganancias puedes llegar a generar. La verdad es que al menos en este intercambio es bastante difícil entrar en el top 10, que se llevan $50 diarios, porque la verdad es que estos son unos monstruos, son unas ballenas que operan con cientos de miles de dólares, inclusive algunos con apalancamientos súper altos. Entonces llegar a estos volúmenes de trading diarios son bastante difíciles de conseguir, pero sí que te puedes meter en la tabla, por ejemplo, en el puesto, no sé, en el puesto 40, en el puesto 50, en el puesto 60, ya son un poquitico más realistas. Igual te estás llevando 5, 10, 20, $30 por hacer operaciones de futuros. Si no entras en la tabla de clasificación diaria, puedes entrar en la tabla de clasificación semanal, que inclusive los premios son todavía mayores, son $3,600, $2,700, y esto es de manera semanal que le están pagando a estas personas por estar entre los primeros puestos. Como te dije, es muy pero que muy difícil, pero ya entrar, por ejemplo, en el puesto 40, 50 ya es un poquitico más fácil, y igual te estás llevando $50, $60,
$100 a la casa, que no vienen nada mal. Si se te hace igual demasiado difícil entrar en la clasificación semanal, puedes entrar en la clasificación mensual, que allí hay algunos traders que operan muy fuerte algunos días para llevarse la diaria o semanal, pero en la mensual no todos son tan consistentes. Entonces por aquí de repente que sí, te puedes llevar montos muchísimo mayores. Lógicamente para llegar a los top es bastante difícil porque ellos mueven volúmenes de trading muy grandes y por eso se llevan premios de 10,000, 15,000, inclusive $33,000 se lleva el primero, el que mayor volumen haga de trading en el mercado. Pero inclusive nosotros entrando, por ponerte un ejemplo, en el puesto 40, en el puesto 50, podemos llevarnos 100, 200, 300, 400, $500 de ganancia a nuestra casa, aparte de lo que nosotros podemos estar generando en futuros. Así que la verdad es que es un evento que te recomiendo muchísimo. El enlace de BitGet lo tendrás abajo en la descripción para que vengas a este evento, te puedas registrar y lógicamente mientras van pasando los días y vas haciendo trading, vas entrando en la calificación de los traders y mientras más trading hagas, más oportunidades tienes de ganar, porque todo se está llevando acá según el volumen de trading, o sea, según la cantidad de operaciones que tú hagas con los apalancamientos quizás más grandes que puedas para tener un volumen de trading atractivo y que te puedas meter lógicamente en este mes de Halloween con una buena promoción que te va a generar ganancias en USDT. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.